remontarnos a su origen histórico. La filosofía, según los registros, por lo menos de la Europa occidental, ¿no? De la sociedad, civilización occidental, surgió en Grecia. Y al principio, que por cierto, la palabra filosofía, etimológicamente, lo que quiere decir es amor a la sabiduría. Y en un principio, la filosofía surgió como una manera de explicar científicamente los sucesos naturales, físicos, químicos, la cosmología, el cosmos, el universo, temas, perdón, que las ciencias naturales y sus diversas ramas, dígase biología, física, química, etcétera, matemáticas, se encargan ahora. Pero en un principio, la filosofía, como la concebimos actualmente, surgió como una manera, de vuelvo y repito, de darle una respuesta científica a los sucesos naturales. Por eso es que cuando vemos e investigamos, ¿verdad?, la historia de la filosofía, encontramos que los primeros filósofos presocráticos, es decir, antes de Sócrates, dígase Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, ¿verdad? Cuando uno lee su filosofía, vemos que ellos intentaron dar una respuesta científica a las interrogantes de la época. Por ejemplo, creo que era Tales de Mileto que decía que el universo que estaba hecho de agua, porque eso era lo que daba vida. Luego otro decía que no, que era el fuego, y así sucesivamente. Y luego Empédocles, que según la leyenda se suicidó, Empédocles, ¿verdad? Se suicidó lanzándose un volcán, toma estos elementos, ¿verdad? Y los organiza en lo que la ciencia digamos que lo menciona como una tabla periódica primitiva, porque eso era lo que los griegos definían como los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua, los cuatro elementos. Vemos también que paralelamente en China tenían unos elementos parecidos a los griegos, la única diferencia es que ellos incluían la madera, ¿no? Y que cada elemento como que iba subiendo de rango porque era más poderoso que el otro. Por ejemplo, el agua era apagado perdón, el fuego era apagado por el agua. Entonces, luego estaba la madera, la tierra y así sucesivamente. Luego, con el pasar de los siglos, incluso antes de seguir, ¿verdad? En la propia narrativa, vemos que lo que hoy conocemos como los que hoy conocemos y lo que también conocemos como físicos le llamaban filósofos naturales. Filósofos naturales. Luego, con la revolución científica entre el siglo XVI y el siglo XVII, esa revolución científica que se dio con Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, que respectivamente definieron el cosmos, ¿no? O sea, lo estudiaron, y que finalmente fue culminado de manera magistral con Isaac Newton. Ahí es que entonces la filosofía y la ciencia como tal se separan. De hecho, algunos autores mencionan que es con Newton, a partir de Newton es que se puede hablar del término físico, porque hasta Newton, incluso en algunas biografías, por ejemplo, Newton fue miembro de la Royal Society en el año 1672 y algunos libros, por ejemplo, describen Isaac Newton fue el primer filósofo natural en entrar a la Royal Society en 1672 por un telescopio que construyó. Pero a partir de ahí es que entonces, como se puede dominar, así es físico. Luego, poco a poco, como le acabo de decir, se va dando esa separación
podemos ver con Bacon, ¿no? También Descartes, Copérnico, como ya les mencioné, y luego a partir del Renacimiento, que también comprende más o menos los siglos por ahí, a partir del Renacimiento, entonces, la filosofía va adquiriendo un enfoque humanista, porque también recordemos que ya en la Edad Media la filosofía estuvo muy ligada a lo teológico, sobre todo cuando surgió el cristianismo. Ahí podemos encontrar la escuela escolástica y entre tantos filósofos, también a partir de ahí que se destaca el famoso Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham, ¿verdad? Que más o menos la famosa premisa que generalmente la premisa más simple, generalmente, para la redundancia, es la más correcta, ¿no? Y también, pero encontramos también los principales autores filosóficos, como le digo, hay más, pero lo que centran la filosofía de la Edad Media, la escuela escolástica, primero está San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, el que escribió la famosa Vías, ¿no? Tomando la filosofía de Aristóteles para demostrar, por así decirlo, la existencia de Dios. Eh, ¿Cómo no? Con Aristóteles también, a pesar de que esa triada de los griegos, con Sócrates, Platón, Aristóteles, vemos que es la filosofía de Aristóteles como que perdura por más de 2000 y pico de años, hasta, vuelvo y repito, la revolución científica. Luego, volviendo un poquito para atrás, no podemos dejar de hablar de, por ejemplo, de los métodos de Sócrates, la mayéutica, ¿verdad? Platón, cuyo verdadero nombre era Aristóteles, si no me equivoco. Platón era un seudónimo, significa ancho, porque él era de espalda y hombro ancho. Y finalmente vemos como Sócrates, acusado de corromper la juventud ateniense, fue condenado. Y lo más sorprendente de esto es que Sócrates pudo haber, digamos que salido indemne, por así decirlo, pero decidió aceptar la condena. Entonces, con el humanismo, el Renacimiento no solamente fue, digamos que un renacer en las artes, también en la filosofía. Vuelvo y reitero, recordemos que en la Edad Media todo lo ocupaba Dios, el centro era Dios. Entonces, el humanismo viene a esa parte filosófica, Erasmo de Rotterdam y sobre todo Nicolás Maquiavelo. Ya, evidentemente, con la continuidad del tiempo, ¿no? De los siglos, se siguen dando las separaciones. Eh, por ejemplo, también cabe destacar que se da, digamos que una filosofía un tanto moral a partir de esto, ¿no? De este cambio, con Immanuel Kant, ese gran filósofo prusiano, que haciendo un paréntesis, por ahí en unos grupos hay un objetivista que no quiere saber de Kant. También está la filosofía positiva en cierta parte de Leibniz, también la filosofía de Baruch Spinoza, y vemos cómo la parte cumbre, por así decirlo, la vemos con la ilustración. La ilustración o el movimiento enciclopedista, aparte de reunir todos los saberes de la época, también habían grandes filósofos, como era Diderot, Jean-Léon d'Alembert, también en esa época François Quesnay, y también Adam Smith, que con su economía y su filosofía, ¿verdad? La escuela clásica y el modo de producción, etcétera. Eran también filosofías en las cuales se debatían y también con el continuar, ¿no? Se siguen dando las separaciones, porque luego de todo este proceso, entonces vienen las separaciones de
Ya, así como sucedió con las ciencias naturales, ya las ciencias de la mente, por así decirlo, que estudian la mente, como la psicología y la psiquiatría, perdón, la psiquiatría no, perdón, la psicología sobre todo, se va poquito a poquito destacando. Eh, en el recorrido histórico, no podemos olvidar a Friedrich Nietzsche, Nietzsche, quien combatió, por así decirlo, la espiritualidad, siempre basándose, o sea, en su pensamiento, ¿no? Vemos, como muchos de ustedes sabrán, la opinión, perdón, que tenía sobre la religión, que si Cristo, etcétera, y sobre todo, de los aspectos más importantes, con, ahí viene lo de la psicología, con Freud, ¿verdad? Husserl, la fenomenología, y también ahí caemos con Heidegger, Martin Heidegger, que tiene que ver con la ontología, que el compañero, mi estimado José Alfredo lo mencionaba, que acaba de destacar también como dato histórico, que él era profesor de otra filósofa llamada Hannah Arendt, y ellos fueron amantes. Ellos fueron amantes, ¿verdad? Pero al final su relación amorosa se vio, digamos que, rota porque, como mencionaba José Alfredo en la introducción, Martin Heidegger se afilió a las ideas de Hitler. Entonces, Hannah Arendt era judía y cada quien entonces siguió su camino. Uno de los aspectos también que no podemos dejar y es sumamente importante es la lógica. Y voy a hablar brevemente de por qué está asociado. Fíjense, una pregunta. ¿Cuántos minutos me quedan? Porque no me quiero extender tantísimo. Mandale. Yo tenía una pregunta para hacerte sobre el principio, pero después te la hago. Ok. Bueno, la lógica, ustedes saben que las matemáticas hay aspectos lógicos, ¿no? Aunque también antes de las matemáticas, creo que los silogismos también entran de una manera, entran en un poco de lo que es la lógica. Ahora bien, a finales del siglo XIX, haré la historia rapidito, se introduce, hubo un matemático llamado George Cantor que introduce el infinito en las matemáticas. Es decir, el infinito existía, pero no el infinito que dibujamos en ocho acostados, no. Ese símbolo fue inventado por John Wallis por el 1665, si la memoria no me falla. Y el infinito se divertía en filosofía, por ejemplo, a propósito de que yo mencionaba a San Agustín decía y mencionaba en su filosofía que hablar del infinito era hablar de Dios y por lo tanto eso podía ser una herejía. Había que tener cuenta con esto. Entonces, este matemático, George Cantor, mediados de los 70, 80 del siglo XIX, publica en caso de un conjunto. ¿Qué pasa cuando un conjunto R es negativo? Y ahí como que surgió una especie de paradoja, porque en el conjunto, dentro del conjunto, tiene que haber otros conjuntos como característicos que cumplan la misma forma. Entonces ahí surgió una paradoja, porque si decimos que el conjunto R es forma parte, entonces como que no forma. Pero si el conjunto R es negativo, como que no forma, pero sí forma. ¿Usted me entiende? Cómo se formó esa paradoja. Y al final eso hizo, hermanos, que se tambalearan más de 2.500 años de matemáticas. De hecho, muchos matemáticos se lanzaron a la tarea de hallarle una resolución. Hasta el propio Russell publicó unos principios matemáticos y no pudo. De ahí, como mencionó Emerson, de ahí es que viene la, de ahí es que viene la paradoja del barbero. Por ejemplo, la paradoja del barbero es como que Russell decía que en un pueblo donde hay un único barbero, el barbero, ¿verdad? Le arregla el pelo a los demás, algo así, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que la paradoja del barbero era, si el barbero era el único barbero,
en el pueblo, ¿quién lo arreglaba a él? Y ustedes dirán que el barbero se arreglaba a sí mismo, pero el detalle está que Russell pone como experimento mental que el barbero siempre aparece arreglado. Entonces que no hay forma de tú saber si se arregla o no. Algo así. ¿Perdón? La paradoja era algo así, en una ciudad, en un pueblo, había un solo barbero, ¿no? Y que Exactamente, así es. solamente podía afeitarse aquel que no, claro, o sea, el barbero podía afeitar a todos, pero al mismo tiempo no podía afeitar, el barbero no podía afeitar a otro barbero, ¿no? Pero como él era barbero, obviamente que no podía afeitarse él solo. Exactamente, exactamente. Muy bien, Emerson. Gracias Y por ese apoyo. Así es. sí, Ajá. muy bueno eso que estás contando, ¿eh? Sí, entonces al final hubo un matemático llamado David Hilbert que él intentó como axiomatizar, es decir, ponerle valor a las matemáticas. Y él tenía digamos que, y por cierto, hubo un debate filosófico. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Pero se fue a las matemáticas. No, ahí entra la filosofía, mis queridos amigos, porque la filosofía, hubo un debate filosófico, se dividieron los logicistas y hubo un grupo que eran los logicistas y otros los intuicionistas, ¿verdad? Que básicamente los grupos se enfrentaban entre que unos decían que las ideas de Cantor eran correctas y había que temarlas, y el otro grupo entonces se enfrentó que no, que la matemática tenía que llegar hasta Cantor, es decir, que lo de Cantor de infinito había que sacarlo y lo rechazaban. O sea, hubo un debate filosófico, digamos que bien pronto, ¿no? Bien fuerte. Al final hubo un debate, ¿no? David Hilbert intentó esquematizar las matemáticas, es decir, ponerle una serie de valores, pero él decía como que su lema era, debemos saber y sabremos, incluso hasta está, perdón, en su tumba. Al final hubo un otro lógico también, matemática austriaco, en ese entonces de 27 años aproximadamente, llamado Kurt Gödel, que eso fue en el año 1931, que él elabora los teoremas de incompletitud. Y básicamente los teoremas de incompletitud en las matemáticas hasta hoy no han podido ser refutados. Dice que hay verdades que no se pueden demostrar en las matemáticas y que demostrarla entonces se caería en una paradoja. Y todavía, como le digo, ese debate filosófico en las matemáticas está, y de hecho también hay un debate filosófico, vuelvo y repito, de si las matemáticas se crean o se descubren, y de hecho hay hay matemáticos que son hasta platónicos. ¿En qué sentido? Ustedes saben que Platón hablaba del mundo de las ideas y de que, por ejemplo, el mundo de las ideas era el reflejo o sea, como del ánima, de lo que no se veía. Entonces, tomando esto, ¿verdad? Algunos matemáticos, de hecho, Kurt Gödel era digamos que de esta ideología. Y también mencionando ya para culminar, que vi que me quedan 7 minutos, Russell también fue muy importante junto con Ludwig Wittgenstein, porque estos escribieron sobre, digamos que sobre el lenguaje, ¿no? Y sus implicaciones, las filosofías del lenguaje. De hecho, Ludwig Wittgenstein, decía un amigo mío que le gustaba porque Wittgenstein, él escribió un tratado del lenguaje, ¿verdad? Y después él mismo se refutó. Oigan esto, la honestidad intelectual de Wittgenstein. Él escribió un tratado, y él mismo después lo leyó y se refutó a sí mismo, entonces como que lo arregló. Y evidentemente ya vemos más como, eh, wow, se me va este nombre, Jean-Paul Sartre, después también este francés que murió de SIDA, que incluso muchas ideas de la actualidad, Foucault, gracias José Alfredo, sí, Michel Foucault, sí, muchas de las ideas actuales de izquierda, no me quiero meter en esos asuntos, pero para mencionarlo brevemente, que en muchas universidades, esas ciertas ideologías de izquierdista y de género meten a Foucault junto con Sartre y Simone de Beauvoir. Pero definitivamente hasta aquí ha sido un poco el recorrido histórico de la filosofía.